Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Vamos a hablar de todo un poco, como siempre. Vamos a hablar de cosas buenas. Si no tiene claro el cuento de los 6 megaproyectos férreos del país, acá se los voy a explicar. Vamos a hablar de las polémicas de nuestro presidente Gustavo Petro, que en eso es un experto total, de un papayazo lamentable que se está presentando en el gobierno que hay que denunciar. Si yo quiero ser coherente, y de eso hemos hablado muchísimo, de la coherencia, así como defiendo este gobierno, también debo hablar de cosas que no son correctas. Y este video justamente lo voy a dedicar en parte a eso. Y vamos a hablar de nosotros los profes, de los profes que han dedicado su vida a enseñar, a educar a este país y que con este gobierno van a tener un reconocimiento como ningún otro en la historia de Colombia. Lo que los otros le quitaron, le va a devolver justamente este gobierno. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación a que por favor se suscriba a este canal y que le dé like, comparta nuestro contenido, deje su comentario. De esa manera nos ayuda a ponernos de primero en el algoritmo y que más personas puedan conocernos y ver nuestro trabajo. También pueden apoyarnos de otra manera, y es con donaciones. Ahí les dejo mi número de teléfono que tiene Nequi y David Plata, y el contacto de PayPal para consignaciones internacionales. Ese número también tiene WhatsApp, por ahí me puede escribir, por favor escribir, y de esa manera nos pondremos en contacto con mucho gusto. Y ahora sí, vamos manos a la obra, inmediatamente a hablar de lo que está sucediendo con este cuento de los trenes. El gobierno del presidente Gustavo Petro acelera la puesta en marcha de 6 grandes proyectos férreos que transformarán la movilidad de carga en Colombia. ¿Cuáles son esos proyectos? Aquí se los presentamos. Corredor interoceánico, es decir, un corredor que va a conectar los dos océanos. ¿Está cumpliendo el presidente? Claro que sí. Corredor Pacífico Jumbo Caimalito, Corredor Pacífico Buenaventura Palmira, Villavicencio Puerto Gaitán, conexión Bogotá región con el corredor férreo central, y corredor Bogotá Belencito. 6 megaproyectos, el cual va a ayudar a que los productos de nuestro país se desplacen más seguro, más rápido y a mejor costo. Lo que se llevaron en algún momento un grupillo, como dijo el presidente, un grupito de bandidos privatizando nuestras vías en el país con peajes por todos lados, pues el gobierno simplemente está devolviendo un poquito de esa dignidad. 6 grandes proyectos ferroviarios están aquí, ya, a la vuelta. Países como China, Corea, Qatar y México quieren hacerlos realidad. Plata hay, así que no se preocupe mi gente. Avanzamos por acá porque quiero dejarles claro. La noticia positiva de hoy, segunda, es aclarar lo de la reforma económica. Ojo con esto, porque no nos podemos dejar engañar. Esta ley de financiamiento no toca la canasta familiar. La ley es progresiva en algunos sectores. Es falso que van a gravar las cuotas de los conjuntos residenciales. Eso es mentira de Caterine Miranda. Los impuestos se concentran, mi gente, específicamente en el licor y en el tabaco. Ya eso lo hemos explicado. Y pues vamos a ver lo que dice justamente el ministro de Hacienda en ese sentido. Aclarar que hay una avalancha de noticias falsas en relación con la ley de financiamiento, en donde se ha pretendido desvirtuar el sentido de la ley de financiamiento, que tiene 2 principios básicos y que no se han roto en absolutamente nada de la presentación. El primero es que la canasta familiar no se toca en la ley de financiamiento, no se va a gravar absolutamente ningún producto de la canasta familiar. Y el segundo elemento es que es un proyecto que es absolutamente... Ahí tenemos problemas de conexión, pero básicamente es eso. Este proyecto se concentra especialmente en las clases altas. Si usted quiere algo detallado sobre esto, acá le voy a dejar el enlace del video que hicimos explicando 12 puntos
claves para entender la reforma financiera. No va a afectar trascendentalmente a los pobres, a las clases medias y bajas. Va enfocado en ampliar recursos, impuestos y demás cosas, aranceles que se les habían quitado en los gobiernos uribistas, porque el concepto de ellos es claro. El concepto de ellos es que entre los ricos más tengan, entonces el pobre por consecuencia va a tener hijos. Este gobierno ha demostrado que. Bueno, avanzamos por acá porque si hablamos de polémicos, Dios mío, hay que hablar de esto que dijo el presidente Petro ayer, que hablaba justamente sobre educación, cómo ha crecido la educación en un país, el presupuesto, cómo ha crecido la cantidad de estudiantes en todos los niveles. Excelente, les recomiendo esa locución, pero esta frase la ha utilizado la oposición para darle palo al presidente y yo quiero darle a usted fundamentos para que se defienda. Escuchemos, por favor. Y entonces aquí hay unos ricachones que no saben qué hacer con el dinero, porque ni sus padres, ni sus hijos, ni sus nietos se lo van a poder gastar. Que cogen el tiempo, que cogen el espectador a decir que qué terrible la reforma tributaria. Que ahora sí es a personas naturales, pues sí es a personas naturales, pero los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no al pobre trabajador. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero. Y eso no puede ser así. Por eso la reforma tributaria, que claro, pueden decir que no la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, los que hagan eso, pues no lo hacen es porque no quieren ponerle impuestos a los ricos. Pues una remesa al exterior no lo hace un pobre. La remesa del exterior a Colombia lo hace un pobre, que ya le pusieron impuestos el señor Trump. Cuando nosotros decimos impuestos a los vehículos de alta cilindraje, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa gasolina es el de las 4 puertas. Le ponemos impuestos a la renta de la banca, pues claro, porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos. Le ponemos impuesto a la generadora eléctrica, pues claro, porque con las tarifas de energía eléctrica se están robando literalmente a toda la sociedad colombiana y el cambio de tarifa que hizo este gobierno solo va a operar a partir del 2027 y esperan elegir un gobernante del pasado vendido a las generadoras para cambiar la fórmula. Bueno, lo polémico, hay varias cosas polémicas, pero lo más polémico es donde el presidente dice que los pobres casi no gastan gasolina. Y yo le quiero dar la razón al presidente. Es real. Y yo me pongo un ejemplo. Yo tengo una motico que le he hecho 14,000 pesos de gasolina porque es automática. Y esa moto me demora yendo por aquí y por allá y haciendo mandado a veces hasta 2 semanas con esa gasolina. Hay unas motos más grandes que también he tenido que se han llenado hasta con 70 en su momento, que hoy pueden ser 80,000 pesos de gasolina. Y que también me alcanzaba para en su momento ir al trabajo semana y media y trabajo es lejos. El cuento es que un señor de una TXL, una Prado TXL Toyota, se tanquea ese carro. He tenido la oportunidad, no tengo algo de eso, soy pobre. Se tanquea aproximadamente con entre 400 y 380,000 pesos. Tanquean eso, 21 galones tiene ese carro. El hecho es, o 22, el hecho es que esta camioneta, pues, estos señores tienen que estar más o menos semanal, porque pasan con aire encendido y viajan a ciertos lugares de un lado al otro. Si lo tienen parado, pues lógicamente no consumen. Pero el consumo promedio de un carro es con una misma actividad que les he comentado de una moto. Entonces es casi de una semana. La semanal tiene que estar tanqueando un vehículo de esto porque su consumo es bastante fuerte. Entonces el presidente tiene razón. Entonces estamos subsidiándole gasolina a los ricos mientras los pobres poco la usan. Y esto hablando de los que tienen motos. Pero la gran mayoría de personas en Colombia no se transportan en motos sino en transporte público, y es la realidad. Y ese transporte público en su gran mayoría es ACPM y también gas natural. El hecho
El hecho, mi gente, es que han llevado el discurso a esto, a que el presidente iba a subir los impuestos a la gasolina, y eso es falso. El impuesto a la gasolina está en el 19%, que no lo puso Petro, y así se ha mantenido y se va a mantener. Amplió a otras energías fósiles, como es el gas licuado y el carbón mineral y otros más. Pero, mi gente, ojo, no hay aumento en el combustible de la gasolina. No hay nuevo impuesto, eso ya está, que nos quede claro a todos. Sino que el presidente hace la aclaración. Ahora hay un impuesto al CO2, al carbón. Entonces, a ese sí, pero de pronto una moto no daña tanto el medio ambiente como un camión. Y esto es justamente buscando una transición energética, que estos señores de los camiones, de los tractores y demás cosas puedan pasarse a energías eléctricas o hidrógeno o bueno, todo esto que se está creando en este siglo. Bueno, mi gente, avanzamos ahora sí, manos a la obra, porque esto se puso bueno y quiero mostrarles mi encuesta. Estamos encuestándonos. Ustedes han puesto en nuestro quehacer esta idea de lanzarnos al Senado de la República. Soy precandidato por la Colombia Humana, aceptado. Estaba leyendo ahora mismo un documento ahí del pacto histórico donde dice que somos 165 candidatos al Senado a nivel nacional para la consulta del 26 de octubre. Son 400 aproximadamente representantes a la Cámara y 10 candidatos presidenciales. Ese es el dato que hay actualmente sobre la consulta. ¿Cuándo es la consulta? 26 de octubre, hay que tener claro eso. Y ahí estoy yo proponiendo mi nombre, un profe al Senado, el profe Dani. Estoy haciendo una encuesta, ¿para qué? Para materializar y organizar nuestro trabajo, nuestra campaña. Si usted quiere hacer parte de esta o simplemente va a apoyarme con el voto, entra a esa encuesta que le voy a dejar en la descripción del video, por favor, y va a irse hasta acá donde dice, va a responder cada una de las preguntas. La primera pregunta es que si va a votar por mí, pues si lo va a hacer, marca que sí, le da siguiente, se le va a cargar ahí un documento, el cual va a llenar sus datos básicos. Esos datos básicos lo va a llevar a una última pregunta, donde le van a decir que si quiere hacer parte de la campaña de manera activa. Si usted dice que no, simplemente le va a aparecer un letrero para darle enviar. Si dice que sí, va a aparecerle una documentación. Aquí está. Dice, quiere hacer parte de la campaña Un Profe al Senado. Si le da que sí, se va a pasar a un documento donde va a llenar los roles que estamos necesitando para esos liderazgos en la campaña. Si le da que no quiere hacer parte como voluntario ni nada, que simplemente nos va a regalar el voto, pues entonces le va a aparecer al final la finalización del formulario, donde usted siempre, el formulario finaliza dándole enviar. Si no le da enviar, no se va a pasar el formulario. Me está pasando mucho. Cientos de personas me han escrito, profe, ya hice la encuesta, yo reviso la base de datos, no está en la encuesta. Profe, yo sí la hice, yo le voté y le dio enviar. No, yo no le di enviar. Importante que después de este formulario, vamos a ver si aquí lo hacemos rápidamente. Vamos a colocar respuestas aquí rápidas para que usted se dé cuenta. Correo. No haga esto, por favor, tiene que llenar sus datos. Listo, aquí ahí llené los datos y yo digo que sí quiero participar y me va a pasar al siguiente formulario sobre los roles. Este formulario sobre los roles, usted ahí va a seleccionar qué rol quiere entregarnos y listo, aquí escribe, luego de las observaciones que tiene que dejar, no es obligatorio, si no tiene observaciones simplemente dice que no tiene o que no tiene o que no, y si escribe eso se le va a activar este botón que dice enviar. Con ese botón termina la encuesta. Me tomé este minuto para explicarle por qué es importantísimo que usted me apoye en este sentido para yo tener un respaldo físico sobre el trabajo que nosotros vamos a realizar y tener también organizados nuestros equipos a nivel nacional e internacional que nos están apoyando masivamente. Gracias por eso, vamos manos a la obra. Ya 14 minutos de este video y quiero concentrarme en esto. A Jennifer Pedraza yo le doy duro, bastante duro, porque considero que se nos ha torcido en muchos aspectos, muchísimos aspectos. El cuento es que esta señora sacó una denuncia que ya yo venía haciéndole seguimiento. La señorita se llama, se la voy a mostrar por acá antes de continuar, Juliana Guerrero. Juliana Guerrero, aquí está nuevamente, una chica
muy hermosa, muy atractiva, una morena del Cesar, perdón, ahí está. Esta muchacha hace parte justamente del gobierno del cambio, pero hace mucho, es una joven, tiene 23 años, es decir, entró a este gobierno cuando el gobierno inició, dice ella, es decir, que entró prácticamente a los 20 añitos. No había terminado su universidad. Ella dice que por ser líder en la Universidad Popular del Cesar, le hicieron un atentado donde le iban a quitar la vida y terminó protegiéndose en Bogotá y protegida por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa hasta ahí? Excelente, porque esta es una vivencia que se ha realizado, que se ha dado en el país en muchas ocasiones. Esta es una vivencia real. ¿Qué sucede ahí en adelante? La muchacha queda en quinto semestre. Se viene a Bogotá a estudiar y a trabajar, creo yo, huyendo de la violencia como víctima. Y acá comienza a hacer unas carreras técnicas en el SENA, creo que en 2024, el año pasado. Termina después en una universidad. Y esta muchacha de la noche a la mañana coloca que es técnico, y de la noche a la mañana, cuando le dicen que no puede ser viceministra de Juventudes, aparece con un título. Y eso creo que no puede estar ni debe estar pasando en el gobierno del país. Vamos a escuchar la denuncia. ¿Conocen ustedes alguna persona que se haya graduado sin presentar el ECAES o el Saber Pro? Seguramente no, porque en Colombia es ilegal graduarse sin tener los resultados del Saber Pro, como lo establece el artículo 7 de la Ley 1324 del 2009. Sin embargo, estamos a punto de descubrir el primer caso. Mejor dicho, estos documentos nos confirman que estamos ante el primer caso de que una persona en Colombia presente un título profesional sin haber presentado las pruebas del Saber Pro. Y esta señora se llama Juliana Guerrero, que aspira a ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones le exige muy claramente tener al menos 2 años de experiencia profesional relacionada. Yo le quiero preguntar a la señora Juliana Guerrero si ella compró el título de contadora pública. Le quiero preguntar si le salió en un paquete de Cheetos, o le quiero preguntar si se lo regaló el dueño de la Fundación Universitaria San José, que adivinen de qué partido es. Del partido del ministro del Interior Armando Benedetti, del partido de la U, ex representante de la Cámara, un politiquero, Francisco Pareja, que al parecer no es este el único caso. Le quiero preguntar y quiero retar a Juliana Guerrero a que si la información que yo estoy presentando es falsa, porque aquí tengo los resultados en donde el ICFES dice que Juliana Guerrero ni presentó el Saber Pro para ser tecnóloga, es decir, el TIT de las pruebas TIT, ni tampoco presentó el Saber Pro para ser profesional contadora pública. Si esto no es cierto, la reto, Juliana, a que me presente los resultados de su Saber Pro, a que me presente las pruebas. Y que se las presente al país, porque al final aquí no estamos hablando solamente de un debate político, estamos hablando de que usted puede estar incurriendo en delitos. Su entrevista, señora Guerrero, en Blue Radio, en donde confirma que su hermana estaba interviniendo en la ejecución de recursos del Fondo del Ministerio de la Igualdad, y en donde confirma que en solo un año sacó su título de tecnóloga y de profesional, usted puede estar incurriendo en delitos. Y le anuncio al país que si el presidente Petro y el ministro Florian posesionan a Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud, demandaremos esta posesión, y estoy segura de que la vamos a tumbar. Con el viceministerio de las Juventudes y con el Ministerio de la Igualdad no se juega. No lo luchamos tantos años para que vinieran a regalárselo a la politiquería más asquerosa de este país frente a nuestros ojos y que no pudiéramos decir nada. No, señora, si así estaba acostumbrada a actuar con el presidente Petro, con los jóvenes de este país no es así. Un papayazo. No sé qué me diga usted, déjenme el comentario ahí. Para mí es un papayazo. De pronto el gobierno, el presidente, confiando en la buena fe de esta muchacha, la solicitud, quien sube la solicitud de la hoja de vida es ella misma, no es el presidente, y eso hay que dejarlo claro. Entonces, si esta muchacha ha subido, ¿qué sucede? El 19 de julio se gradúa de profesional y técnico a la vez, y eso en Colombia se puede. El hecho es que para tú poderte graduar tienes primero que hacer las pruebas Saber Pro. Ella tenía que haberse inscrito en noviembre del año pasado para poderlas presentar ahora, y que ahora, o la TIT también para técnicos y tecnólogos y profesionales. El hecho es que no tiene esto, y si no tiene esto, esos títulos no son válidos. En Colombia hay una ley que establece, que nació desde 2009 para acá, que establece que para usted tener un título profesional, primero por obligación debe hacer sus pruebas Saber, que le llamaban antes ECAES.
o la TIT en el caso de la muchacha que era. Eso no para ahí, pues Jennifer ha tomado este papayazo y está partiendo a gusto. Ayer radicamos 2 peticiones, una al LINFI y una al Ministerio de Educación, para que le cuenten al país sobre la información académica y la prueba Saber TIT y Saber Pro de Juliana Guerrero, aspirante a viceministra de la Juventud. Y por acá tenemos otra cosita más. Minigualdad denuncia pretende cambiar el manual de funciones para ajustarle el viceministerio a Juliana Guerrero. Es decir, van a quitar la restricción de que debe tener 2 años de experiencia, porque no los tiene tampoco, y que esta muchacha entonces pueda acceder a este cargo. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay más personas capacitadas en Colombia entonces? ¿Tenemos que darle entonces solo el título y el puesto a ella, sino el Ministerio de Juventudes desaparece, se acaba, no progresa? Señor presidente, por favor, despierte. Esto no puede estar ocurriendo en un país donde los jóvenes están preparados y con experiencia, básicamente hasta de la edad de ella. Muchos jóvenes preparados me he encontrado en este caminar, muchísimos. Y aquí lo único que yo veo, y me disculpan ustedes, pero yo como estudiante universitario público me encontré con muchas Julianas en este caminar. Personas que se dedicaron a la política interna, porque las universidades son politizadas totalmente, manejan unas políticas internas porque manejan recursos, hasta más plata que las gobernaciones. Y allá adentro hay gente que se dedica no a estudiar, sino a hacer política. Y creo que es el caso de esta muchacha. Por eso no terminan de estudiar, porque buscan en la política la catapulta para hacer plata. Y quien llegue con esos pensamientos jamás en la vida va a llegar pensando en la gente. Vamos a seguir por acá. Por acá, Cambio, que viene dándole también a esa muchacha hace ratito, también habló sobre Juliana Guerrero apareció graduada y ahora sí será viceministra. ¿Qué es esto? Esto no puede estar pasando. Y aquí hacen toda la explicación de lo que ella subió, cuándo subió el título y todo eso. Dios mío, bien explicado. Le voy a dejar eso en la descripción y la entrevista también en Blue Radio, donde le preguntan a esta muchacha de todo y esta muchacha simplemente hace quedar mal al presidente. No es un requisito para ser un viceministro. No. Uno no, en la lista de requisitos no dice ser joven, o ser negro, o tener los ojos tan bonitos como los tiene usted. Gracias. Se necesita cumplir con una lista de méritos. Méritos, entre otras cosas, de preparación. Sí. Le pregunto, ¿usted los cumple? En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes. Cumplo el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo. Y en el tema de la experiencia, eso se está revisando, sobre todo porque, te lo digo de la manera más sincera, ¿cómo es posible que en un país donde nosotros necesitamos los jóvenes tener la oportunidad de trabajar, de poder desarrollar, donde es difícil tener el primer empleo, se coloquen unos requisitos para un espacio que tiene que ser asumido por un joven? No, eso es falso. Ese espacio no tiene que ser asumido. Es un ministerio. Es chévere que llegue un joven, pero un joven preparado, que cumpla con la norma que ya está establecida, no que vengamos a modificarla para montar a X o Y personas ahí. Muy linda usted, muchacha, pero tiene que prepararse primero para llegar a estos puestos. La ley Macías, que el profe Dani va a llevar al Congreso de la República cuando sea justamente senador, va en contra de este tipo de cosas. Por eso saco este video, porque no podemos permitir que se pasen por la galleta lo técnico, los conocimientos y la experiencia. ¿Quiénes nos han gobernado históricamente en este país? Compra títulos, gente que ha comprado títulos, que se han dedicado a política toda su vida y que han comprado los títulos. Es la realidad. No podemos seguir en ese cuento. Esto tiene que cambiar. Sí. ¿Cuánto lleva usted en su vida laboral trabajando? Yo inicié a trabajar en... ¿El año pasado? No. Yo inicié a trabajar, de hecho, muy curioso, en la Secretaría de Transparencia Iniciando Gobierno. Ok. Su experiencia laboral es en cargos públicos en el gobierno nacional. Y asesorando a consejos comunitarios. ¿Y qué le falta para cumplir con la experiencia que se necesita? Porque realmente necesito tener la experiencia con el título profesional y pues obviamente yo me acabo de graduar. Eso es el tema que se está... Hasta ahí le voy a dejar el enlace de la entrevista. ¿Cuál es el cuento acá? Dios mío. Los requisitos, revista Cambio. Los requisitos que siguen sin cumplir para ser viceministro.
Según dijo Juliana Guerrero, cumple uno de los requisitos para ser viceministra de la Juventud, que es el de ser joven. Eso no es requisito. Sin embargo, en ninguna parte de la normatividad interna del Ministerio de la Igualdad o del Departamento de la Función Pública hay una exigencia de este tipo. Lo que sí es indispensable es el título profesional, el cual Guerrero obtuvo, según dice, el pasado 19 de julio. ¡Qué coincidencia! Cuando se graduó un día antes de la publicación de cambios sobre sus vuelos secretos. Esta es la muchacha del escándalo que fue en helicóptero al Cesar y estuvo en Sucre y estuvo paseando con la hermana por todos lados y no se sabe por qué. Eso está en investigación. Muy polémica esta chica. El 14 de agosto pasado, cuando se publicó por primera vez la hoja de vida de Guerrero para ser viceministra, ese título no apareció. Vino a registrarse el 29 del mismo mes cuando el perfil volvió a ser postulado. La muchacha presentó su título como técnico, que sí tenía. No le dan los tiempos para ser profesional. No tiene las pruebas GIMPES. Guerrero atribuye la inconsistencia entre ambas hojas de vida a un error humano de su parte en el que envió una hoja de vida desactualizada de hace mucho tiempo. Claro, esta gente no se queda con nada. Fueron y verificaron aquí está, se me olvida el nombre específico de esto, el metadato de la hoja de vida, y la hoja de vida fue creado el 8 de agosto. Entonces no es una hoja de vida desde hace mucho tiempo, como ella dijo en esa entrevista. Ella dice: yo envié mi hoja de vida actualizada con el título a Talento Humano del Ministerio de Igualdad, pero yo anteriormente había hablado mucho tiempo antes con Talento Humano de la Presidencia, y en el tema de enviar los documentos envié la que no era. Sin embargo, esa primera hoja de vida, Guerrero reportó haberse graduado en julio de 2025 como tecnólogo. Es decir, se suponía que si ya ella, en esa actualización, ya en julio, que ella subió a la plataforma, ya ella tendría el título de profesional. Pero no, esa primera hoja de vida lo sube con su real título, que es el título técnico. La información sí estaba actualizada y no era de una época anterior al supuesto grado como profesional. Además, según los metadatos de la supuesta hoja de vida antigua, su fecha de creación fue el 8 de agosto. Muchas cosas oscuras alrededor de esto. Además, según lo ha revelado la representante Jennifer Peraza, a la fecha, fue lo que yo les mostré, y esta muchacha, a revisarle, no tiene pruebas saber pro, que se llaman, antes les decían ECAE, en ningún momento. Gente, yo creo que esto es de preocupación total, porque esta muchacha no puede estar ahí. Está falsificando los títulos o los compró o lo que sea, pero no tiene las capacidades técnicas ni el conocimiento y sobre todo la ética y la moral para estar ahí representándonos a los jóvenes. Yo no soy tan joven, pero no me siento representada de este tipo de comportamientos criminalizados totalmente. Y bueno, mi gente, finalizo con esta excelente noticia. Los docentes en el gobierno del cambio tienen quien los cuide y los protege. Hay 250,000 docentes pensionados en este país, el cual a la gran mayoría de ellos se les quitó por orden de Álvaro Uribe en 2005 la mesada 14. Este gobierno se lo va a devolver y eso ya empezó a caminar y tiene un respaldo masivo. 105 congresistas van a apoyar esta reforma. En medio de esta actividad legislativa, les contamos que en la Comisión Primera de la Cámara fue aprobado en primer debate un proyecto muy importante, un proyecto social que impulsa el presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico aquí en el Congreso de la República. Revivir la mesada 14 para los pensionados del magisterio, para todos los maestros del país. La nota y los detalles a continuación. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca devolverle la mesada 14 a cerca de 250,000 maestros pensionados del país, un derecho que fue eliminado en 2005 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este es un beneficio que se perdió en el 2005 y hoy estamos devolviendo algo de justicia a los maestros y a las maestras. Este acto legislativo busca que todos los profesores y profesoras del país que no tienen mesada 14 reciban una mesada 14. Que desde el momento de su aprobación le llegue esa mesada. No importa si se pensionaran hace 2 años, 3 años, pero que le llegue la mesada.
Y a aquellos que se van a pensionar, les va a llegar esta mesada 14. Excelente. Bueno, quien estuvo ahí de coequipero de esto fue el compañero Eric Velasco, representante por Nariño. El compañero anterior es representante por el Valle del Cauca. Dice, el proyecto de acto legislativo que devuelve la mesada 14 a los y los profes fue aprobada en primer debate. Esta iniciativa, de la cual soy coautor, cuenta con el respaldo de más de 105 congresistas y con él esperamos devolverle a los profes y a las profes la mesada 14 para mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Una realidad, el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro lo prometió y aquí, mi gente, se está haciendo realidad. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao. Ey, no se les olvide la encuesta, por favor. Nos vemos. El profe Dani, un profe al Senado. Educación, experiencia, humanismo.